Buenas noches, amigos, otra vez con vosotros. Traigo un libro en las manos. Cuando éramos niños, los chicos de mi edad, recordáis que lo primero que teníamos que aprender de memoria en la escuela era la lista de los reyes godos. Seguramente es porque se le daba mucha importancia a los godos en la cultura y la civilización española. Lo cierto es que la historia los ha ido juzgando cada vez más negativamente y todo el mérito grande de los visigodos en España durante los 300 años que dominaron en la península, las dos cosas grandes que hicieron fueron, primero, trasladar de la periferia, Tarragona, a Toledo, la capital de España. Y la segunda cosa, situar en España la primera monarquía, lo que significaba que era el primer país automáticamente independiente. A los visigodos les debemos eso. Vamos a explicar un poco por qué vinieron y quiénes eran. En primer lugar, digamos que los visigodos proceden de Escandinavia, se han asentado más o menos en el sur de Europa, hacia Estambul, y bueno, en principio se hicieron amigos de los romanos. Y ocurrió que hacia el año 334, ya habían hecho ese pacto con Roma. Esto no quiere decir que fuera un pacto duradero, porque poco tiempo después invadieron incluso Roma. Volvieron de nuevo a la paz y entonces Roma, para tener la paz, les cedió las Galias, o sea, Francia. Y en Francia vivieron hasta que un buen día Roma les dijo: echadnos una mano en España. ¿Qué había pasado? Había pasado que del norte de Europa habían venido lo que llamamos los bárbaros, es decir, los alanos, los suevos y los vándalos. En consecuencia, estos pueblos vinieron arrasando toda la cultura romana y Roma pidió ayuda a los visigodos para que fueran ellos los que se enfrentaran a estos pueblos bárbaros. Recordemos, por ejemplo, que desgraciadamente los vándalos, al pasar por esta tierra nuestra, aunque luego se asentaron más en Andalucía, al pasar por esta tierra nuestra, aniquilaron totalmente la ciudad de Augustóbriga. Estamos en el siglo IV y hasta el siglo XII no volvió a existir muro en la historia. Tal fue la destrucción que los vándalos habían hecho en esta ciudad. En cambio, en otras ciudades como Zaragoza, que también era ciudad romana, allí estuvieron a gusto y la amplificaron y la enriquecieron. Pero duraron poco tiempo, porque vinieron los visigodos, que no eran más de 100.000, y los lograron expulsar de la península ibérica y fueron a parar, en definitiva, unos pocos a Galicia, pero la mayor parte de los bárbaros al norte de África. Los visigodos, pues, vienen en ayuda de los romanos, pero no vienen solo en ayuda de los romanos, sino que ya se establecen en España como independientes incluso de los romanos, porque se dan cuenta de que entonces España tenía unos 9 millones de habitantes, que ellos significaban muy poco. Sin embargo, tenían un cierto espíritu de independencia, de manera que don Manuel Peña, nuestro gran maestro en historia de Olvega, cree que Salas era una población en la que se asentaron los visigodos
cuando ocuparon esta tierra. Y la razón es que no se mezclaban con los hispanorromanos. Y la razón por la que no se unían era de carácter religioso. Efectivamente, ellos eran cristianos, pero bajo una herejía, la herejía del arrianismo. El arrianismo dominaba más en Oriente y, por tanto, ellos, eran arrianos porque nacieron en tierra arriana. El arrianismo era una secta religiosa que admitían la grandeza humana de Jesucristo, pero no admitían la divinidad de Jesucristo. Por esa razón, ellos vienen a España y no pueden mezclarse en matrimonio, por ejemplo, con los hispanorromanos, que en esa época habían florecido ya muy profundamente en la vida religiosa cristiana. Además de Salas, tenemos algunos otros pueblos, algunos otros lugares que indican que por Olbeca pasaron, como por ejemplo Valdegascos, por ejemplo Casalejos. Son nombres de origen de los visigodos. A Soria consta que llegaron el año 480. ¿Qué hicieron los visigodos en España? Al enfrentarse religiosamente con una población tan grande para ellos, que eran cristianos, pues tuvieron la suerte de que entonces en España estaban las dos inteligencias más brillantes y más cultas de toda Europa, que eran los dos hermanos, San Leandro y San Isidoro de Sevilla. Ellos dialogaron con Recaredo, que fue el último de los reyes visigodos que mantuvo el arrianismo, y entonces se convirtió al cristianismo. Convertirse al cristianismo significaba no solo dar la libertad que habían dado siempre a los cristianos como mayoría y que habían traído los distintos concilios de Toledo, que es tal vez lo más importante que ocurrió. Estos grandes pensadores, Leandro e Isidoro, pero poco más se puede decir de los visigodos. Nos detendremos, pues, en recordar algo que pertenece a su final. Su final fue el siguiente. El último rey, allá hacia el año 700, era Witiza. Witiza había heredado el reino de su padre, pero Witiza al final murió. Y cuando Witiza murió, lo lógico es que hubieran heredado el reino sus hijos, pero no fue así. Por consejo del Senado fue elegido rey don Rodrigo. Este rey sí que nos importa y nos interesa, aunque no fue rey más que durante un año. Ocurrió que él estaba peleando contra los vascos cuando los hijos de Witiza, que no habían logrado el trono, pidieron ayuda a los musulmanes que, fundados por Mahoma, se habían extendido por todo el norte de África. Y entonces ellos vinieron. El conde don Julián es el que intervino a favor de que vinieran los musulmanes. Se entabló entonces la batalla en Guadalete. El rey dejó a los vascos, bajó al sur y en el Guadalete se fraguó la batalla, en la cual, según la historia, murió don Rodrigo y por eso no fue rey más que un año. Lo sorprendente es que al año siguiente ya gobernaban en Toledo los musulmanes y en poco más llegaron a conquistar toda España menos Asturias. También quisieron haber ido a Francia, pero Carlomagno y la corona francesa los detuvo en los Pirineos. Esa es la historia.
Sin embargo, esa historia fue modificada por la leyenda. La leyenda nos dice que hay los protagonistas. Don Rodrigo, en primer lugar. En segundo lugar, el conde. Y, en tercer lugar, la hija del conde, Florinda, a la que el romance popular la llamará la Cava. Atención los olvegueños, porque en Olvega tenemos una calle que se llama la Cava. ¿Qué quiere esto decir? Que durante los muchos años que en Olvega gobernaran los musulmanes, esa debía de ser la calle principal en la que estaban viviendo los musulmanes conquistadores de España y, por tanto, también de Olvega. Pues bien, la leyenda nos dice, cambiando toda la historia, que en realidad Florinda, la hija del conde don Julián, había enamorado al rey don Rodrigo, pero que éste, a la hora de la verdad, en vez de elegirla a ella en matrimonio, eligió a otra. Y en consecuencia, don Julián se sintió ofendido y, como para vengarse de don Rodrigo, llamó a los musulmanes para que se vengaran y destronaran a don Rodrigo. Toda esta leyenda la recogió en un magnífico teatro José Zorrilla, el de Valladolid. Además, fue una apuesta. Hizo una apuesta de que en un día escribía una obra de teatro en verso. Y fue la que tituló El puñal del godo, que resulta ser, del gran poeta que era José Zorrilla, la mejor de sus obras de teatro. Os contaré un poco su historia. La historia del puñal del godo es que don Rodrigo no muere en la batalla, sino que se salva. Y entonces, al ver cómo han conquistado España los musulmanes, arrepentido, se va a hacer penitencia y encuentra a un asceta que está viviendo en una cueva en un monte. Le pide ayuda y le pide consejo. Y por allí vive don Rodrigo, también como un monje, y de cuando en cuando acude a pedirle fortaleza espiritual a aquel monje. Ocurre que de pronto viene por allí un forastero. Ese forastero es ni más ni menos que el conde don Julián. Al verse, enseguida don Rodrigo y el conde don Julián se reconocen, pelean y un sirviente que había por allí es el que dará muerte al conde don Julián. Y entonces, según esta obra de Zorrilla, don Rodrigo, ya una vez rehabilitado, se va a Asturias como un español más, no como rey, para luchar contra los musulmanes en la reconquista de España. Querría leeros, porque es muy tierno, un pasaje que es en el que Florinda, la hija del conde don Julián, nos cuenta sus amores con don Rodrigo. Florinda, la Cava, como la Cava pasa a los romances, dice así: yo era una flor que cultivaba un rey en el jardín de su palacio. Con solícito afán él me cuidaba y yo con mi perfume embalsamaba de su real corazón todo el espacio. Era aquel rey galán, rey de las flores, y una elegir debía para esposa. Yo era entre ellas la flor de sus amores, mas Dios me hizo brotar de los traidores tallos de una letal flor venenosa. Aquella flor de quien nací capullo, en vez de contemplarme con orgullo, hija suya por ser y la elegida del aura de la envidia, oyó el
arrullo. Y envidió mi favor y odió mi vida. Iba de noche el rey enamorado al jardín, mientras yo casta plegaba mis hojas sobre el cáliz delicado. Y él en silencio y en mis pies echado, con el aroma de mi amor soñaba. Bueno, así cuenta Florinda sus amores con el rey. Y repito, quien al elegir a otra para casarse, trajo la furia del conde don Julián. Bueno, amigos, hemos pasado un buen rato recordando a estos personajes. Yo solamente, en vez de aquellos nombres, que eran muchos, que aprendíamos de los reyes godos, os quiero recordar algunos de esos nombres. Ataulfo fue el que vino a España con los visigodos. Otro de los reyes fue Chindasvinto. Recaredo fue, ya lo he citado antes, el que se convirtió al cristianismo. Leovigildo, el que sucedió ya a Recaredo. Vitiza, el último rey, digamos, legítimo. Y don Rodrigo, que fue el último y que perdió España. El próximo día hablaremos de los musulmanes y su paso por España. Buenas noches y que descanséis bien.